Bienvenidos una vez más a este canal. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en América Latina y el tema del sionismo. ¿Por qué el sionismo se está apoderando de América Latina? Aquí yo les voy a hablar desde el punto de vista del plan precisamente de esa agenda de dominio mundial. No me voy a meter en cosas internas de países, de si un político te gusta más o otro. No, vamos a hablar de el plan trazado y que evidentemente está tocando en este momento principalmente América Latina, pero que ya ha pasado en otras partes del mundo. ¿Por qué el giro hacia la derecha? ¿Por qué se impulsa la derecha desde el sionismo en este momento? A lo que me refiero es lo siguiente, para que hagamos una comparación. Esto que están viendo acá, bueno, no, este no es el mapa, este exactamente. Es un mapa de hace unos años donde lo que usted ve en rojo es el espectro de la izquierda en política y lo de azul es el espectro de derecha. Hace unos años atrás, el mapa de América Latina se veía así, más tendiendo hacia lo que es la izquierda en política. Si vemos en la actualidad, con lo último que ha pasado de las últimas elecciones en Perú y ahora en el caso colombiano, el mapa se ve así. Y bueno, habría que sumar los países de Centroamérica que también son de derecha y también Estados Unidos que obviamente es de derecha. Y obviamente el espectro se vería, ¿no?, más desigual, inclinado hacia la derecha en política. En este momento, la mayoría de países en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica tienden al espectro de la derecha en política. Esto comandado evidentemente de la mano de Estados Unidos y su aliado Israel, que son los que están promoviendo a través de la secta Chabad Lubavitch la línea de extrema derecha para imponer un sionismo que respalde principalmente a Israel y sus intenciones de consolidar su dominio, ¿no?, su estado, su propio estado. Sabemos que, bueno, tienen ahí territorios en disputa con los palestinos, pero sobre todo su dominio en la región de Medio Oriente. Y claro, es más fácil establecer un plan de dominio mundial si tienes más gobiernos aliados que te respalden. ¿A qué si intentas hacer eso si la mayoría de países pues tienen gobiernos que no te respaldan? Eso es una lógica muy sencilla de entender. Entre más aliados tenga Israel, más fácil la tiene para ejecutar sus planes, que al final vamos a reflexionar sobre eso. Entonces, este es el panorama. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué en este momento es necesario que la geopolítica internacional, sobre todo en los territorios que más domina Estados Unidos e Israel, que es Occidente, por qué se necesita ese giro hacia la derecha? La doctrina prosionista y el giro geopolítico de la nueva derecha en América Latina. ¿Por qué se habla de nueva derecha? Bueno, porque esta es una derecha que tiene unos componentes más extremistas, como llaman muchos más fascista, y que tiene unos ingredientes que le interesa mucho a Israel que se promuevan. Tiene ingredientes religiosos, dogmáticos, tiene ingredientes supremacistas, tiene ingredientes nacionalistas y bueno, muchos otros, pero estos son de los principales. América Latina atraviesa una profunda reconfiguración de sus fuerzas políticas. El viejo consenso de la diplomacia pragmática y la tradicional búsqueda de neutralidad frente a los conflictos de Medio Oriente está siendo desmantelado. Hoy, la emergencia de una nueva derecha no solo se define por sus políticas de shock económico y su discurso de mano dura en seguridad, que ese es otro componente, ¿no? Tiene una mano dura en la seguridad para combatir en los enemigos, ¿no? Tráfico de estupefacientes, terrorismo, inseguridad, inmigración. Digamos que en América Latina esos son los enemigos. En el caso de Israel, pues es bastante parecido, pero bueno, también está ahí el componente de los palestinos, de los musulmanes, de Irán, eso en el contexto de Medio Oriente. Pero este fascismo de derecha tiene que tener ese componente de unos enemigos bastante fuertes para que justifiquen su lucha y su mano fuerte en la seguridad. Se define de manera cada vez más explícita por un alineamiento doctrinal e incondicional con el sionismo y el Estado de Israel. El componente doctrinal incluye la alianza con la religión, sobre todo el cristianismo evangélico, el cristianismo sionista. Entonces, si ustedes notan, los líderes de derecha
en su gran mayoría, de esta nueva derecha, se especializan en atraer votantes de el evangelismo sionista. Hablan de Dios, hablan en nombre de Dios, que ellos tienen una misión divina. Por ejemplo, Donald Trump, su discurso en campaña era que iba a ser a Estados Unidos cada vez más grande, que tenía un designio de Dios. Así es visto también desde los rabinos de Israel. Y él en su discurso político pues respaldó, ¿no?, esa visión mesiánica que incluso los cristianos también le colocaron. En el caso de Javier Milei es más de lo mismo. Su cercanía con Israel y el símbolo del león y todo esto, pues le dio esa aura, ¿no?, de elegido, de estar con el pueblo de Dios, de tener una misión, bueno, encomendada, ¿no?, por ese Dios, y tener esa aura mesiánica. En el caso también de Colombia, con el presidente electo actual, que lo más seguro es que se vaya a confirmar, Abelardo de la Espriella, es más de lo mismo. Su discurso en torno a Dios, siempre mencionando a Dios, hablando de la patria milagro. Eso está dentro de su discurso político, traer la patria milagro a Colombia. Todos estos componentes religiosos, digamos que refuerzan, ¿no?, la figura de estos líderes de derecha para darles un aura de divinidad, como si tuviesen un designio mesiánico, un designio divino. Y eso es un componente muy importante dentro de este movimiento que comienza, ¿no?, a expandirse por lo que es América Latina. Esta diplomacia de la fe y el orden, también Abelardo de la Espriella en Colombia habla de un nuevo orden para Colombia. Y, por supuesto, sabemos que los gobiernos mundiales, tanto de derecha como de izquierda, hablan de un nuevo orden mundial. Entonces, eso no es nuevo. La diplomacia de la fe y el orden no es un hecho aislado, sino un fenómeno geopolítico coordinado que abarca desde el cono sur hasta el Caribe, transformando las relaciones exteriores de la región en un tablero de polarización ideológica. Que eso al final lo que busca, ¿no?, una división ideológica, una división política, porque entre más división haya, ellos reinan en ese caos. Divide y vencerás. Entonces, este fenómeno se hizo bastante palpable en América Latina con la teologización en la política o de la política en el caso de Milei. Ya lo mencioné, cómo utilizó símbolos religiosos, su cercanía a lo que es Jerusalén, Israel, incluso yo creo que anda más por Israel que en Argentina, ¿no? Ha durado más tiempo por allá que en su mismo país. Es clara, ¿no?, la intención de Javier Milei de unir a Argentina con ese supuesto propósito de Israel como el pueblo elegido. Ya hablé del caso de Colombia con el factor de la Espriella, más de lo mismo, ¿no? Así como Donald Trump, Javier Milei, rodeado de un mensaje religioso, entre comillas, mesiánico, para atraer votantes. También en el caso de Colombia, de la Espriella utilizó varios elementos de la campaña de lo que es Nayib Bukele, sobre todo en el tema de seguridad, para atraer votantes. Sabemos que Nayib Bukele ha sido un referente, ¿no?, por lo que ha hecho en El Salvador con las pandillas y todo esto. Y de la Espriella pues trajo ese ejemplo para ganar votantes. El modelo Bukele y la seguridad importante. Entonces, Bukele representa dentro de esta derecha inclinada hacia lo que es el sionismo, representa la fortaleza, la mano dura en la seguridad. En el caso de la Espriella y Milei es más hacia el lado religioso. En el caso de Donald Trump, pues es una mezcla de los dos, ¿no? Una mezcla de un tema religioso por esa misión, ¿no?, que tiene de una figura mesiánica, el Mesías de Edom, como le llaman los mismos rabinos, y a su vez mano dura en el tema de la seguridad y de perseguir a sus enemigos. El pragmatismo ideológico y el matiz de República Dominicana, que también está dentro de esta nueva tendencia bajo el gobierno de Luis Abinader, que presenta un caso más revelador, un gobierno de plataforma socialdemócrata cuya política exterior ha mostrado un acercamiento sin precedentes hacia las posiciones de Israel y Estados Unidos. Entonces, es un aliado más de esta ala sionista. ¿Cuáles son las implicaciones geopolíticas del giro hacia el sionismo? Bueno, en el caso de América Latina, una ruptura regional. Se pierde capacidad de hablar con una sola voz mientras unos países rompen lazos y otros mudan embajadas hacia Jerusalén, porque, claro, es uno de los actos, ¿no?, para mostrar su compromiso
hacia el plan sionista mundial. También se pierde, o sí, está en riesgo el tema de la soberanía. ¿Por qué? Porque Estados Unidos va a tener más injerencia como potencia mundial en dichos países que tengan esta línea política. Y claro, al tener más injerencia, pues ya no será la política nacional de ese país ni los ciudadanos quienes tengan, digámoslo así, mayor autoridad en las decisiones del país, sino que siempre va a estar influenciado por Estados Unidos e Israel. Eso es una realidad y eso ya está ocurriendo en otros países que hacen parte de estas alianzas. Entonces, esta es la radiografía general de lo que está pasando, queridos amigos, en América Latina con el giro hacia la derecha. Pero al final vamos a hablar por qué en este momento se da este giro. El éxito del sionismo, una historia de colonialismo, impunidad y radicalización. Impunidad porque hacen lo que quieren, ¿no? Y no han recibido su merecido. Es una de las ideologías más exitosas de nuestros tiempos, tras años de masacres ahí en la franja, con 2 conflictos abiertos contra Irán y el Líbano. La impunidad israelí es la prueba de que este proyecto político ha llegado para quedarse, evolucionando hacia posturas cada vez más radicales. ¿Por qué hablan de evolucionando? Porque no podemos olvidar que el sionismo nace como un movimiento de izquierda, porque eran la minoría oprimida y generan una revolución para poder llegar al poder, para poder cristalizar su objetivo, que era un territorio en Palestina. Una vez lo logran y comienzan, ¿no?, a crecer en poder, dan el giro hacia la derecha y ya pues se radicalizan y se convierte en una derecha fascista, una derecha, bueno, muy fuerte, que es la que han impuesto ahí en la región, y para recibir apoyo de países, ¿no?, en su plan hegemónico mundial, pues necesitan impulsar gobiernos que representen la ideología de derecha que en este momento pues encabeza Israel. Pero en su momento, como lo decía, utilizaron la izquierda, procesos socialistas, procesos donde se promovían, ¿no?, ideologías similares al comunismo, sobre todo en el siglo pasado, porque era esa lucha del proletariado, esa lucha del pueblo, entre comillas, del pueblo sufrido, del pueblo necesitado, que en ese momento, en ese contexto, representaba el pueblo hebreo, ¿no?, un pueblo perseguido, sufrido. Entonces, de ese grito social impulsado desde la judeo-masonería, este grupo sionista tomó fuerza y bueno, llegaron al poder, llegaron a cumplir su objetivo. Entonces, usted se preguntará, ¿por qué han tenido tanto poder? ¿Por qué han crecido tanto? ¿Por qué tienen tanta impunidad? Bueno, es algo que ya lo he hablado en otros videos. Recordemos que este es el pueblo elegido de una organización oscura que llegó hace cientos de miles de años aquí al planeta Tierra. Lo que ellos llaman Dios, lo que en el mundo religioso, sobre todo el cristianismo, se llama Jehová, que creen que el Dios de los hebreos es el mismo Padre de Jesús. Bueno, eso que ellos llaman Jehová, que ellos llaman Dios, no es ningún Dios o un ser divino. Es un ente oscuro, un ser biológico extraterreno de estas hordas de seres degradados que llegaron por allá a Medio Oriente, como en la antigua Sumeria, Egipto y muchos lugares, y se mostraron como dioses. Pues a los hebreos, a través de Abraham, los eligió, los contactó un ser de estos, y a partir de ahí comenzó una historia hegemónica mundial, donde ellos, mostrándose como ese pueblo elegido, porque evidentemente fueron elegidos por un Elohim, comenzaron a creerse el cuento, fueron adoctrinados y en ellos se depositó un linaje, una genética, una línea de sangre que desciende precisamente de esos antiguos dioses y que dentro de este linaje de sangre pues se depositaría ese plan de dominio mundial a través de un Mesías escogido, a través de un rey del mundo hacia futuro. Ese linaje de sangre se protegió a lo largo del tiempo, diseminándose en las distintas monarquías europeas, preparando precisamente el terreno para lo que serían las futuras potencias mundiales que hoy en día gobiernan. Y a través de estos linajes escogidos se repartieron el poder, centralizaron el poder en el norte del planeta. Por eso Isaías dice que ese falso Dios que cae a la tierra dijo que en los lados del norte se sentará para desde ese hemisferio pues impulsar este programa de dominio global. Por eso las naciones del norte tienen ese poderío económico. ¿Por qué? Porque ahí fue donde se estableció el poder económico, el poder hegemónico de esta rebelión. Así que las naciones del sur que quieran
supuestamente, ¿no?, llegar a esos niveles de riqueza y de prosperidad, pues no lo van a poder hacer con las armas de ellos, a través de la política, de la religión, porque ya esa organización está establecida y se estableció desde el pasado. Entonces, hay unas potencias que tienen el dominio, el poder económico, y hay otros países que, bueno, los utilizan como esclavos, los utilizan como lugares de donde saquear los recursos. Es decir, ellos tienen repartido el planeta. Así que este pueblo ha tenido esa impunidad porque han sido escogidos por esa organización oscura que cayó acá. Dicha organización que aún permanece, se esconde en estas razas híbridas degradadas de la mirada de los seres humanos. De vez en cuando se dejan ver por ahí en sus naves, pero esta es la organización que eligió a un pueblo sobre la tierra para establecer precisamente ese dominio. Entonces, por eso el tema de la impunidad, ¿no? El sionismo ha ido consiguiendo poco a poco sus objetivos, ganándose la complicidad o, en el mejor de los casos, la inacción de la sociedad occidental. Una ideología que se ha convertido en una de las más exitosas del siglo XXI, incuestionable e imparable en muchos aspectos, y lejos de provocar una ruptura, la destrucción de Gaza, la invasión al Líbano, los bombardeos en Siria y Yemen o la guerra abierta con Irán, lo que ha hecho es afianzar el poder a las figuras más mesiánicas y conservadoras del sionismo. Es decir, todos estos conflictos, en lugar de dañar la imagen y los planes sionistas, lo que ha hecho es fortalecerlo. Y por eso han hecho esto, ¿no? Porque cada conflicto que ellos desatan es con un objetivo. A su vez, han acercado al conjunto de la sociedad israelí a las posturas más violentas. Es decir, han logrado convencer al pueblo israelí de que ese es el camino. Hace algunas décadas habían varios grupos dentro del pueblo israelí que, bueno, se oponían a todo esto, pero cada vez son más los que se unen a esta ideología. Como se ve reflejado en el abrumador apoyo a cuestiones como la expulsión de gazatíes. Hay un 82% de personas en Israel que estarían de acuerdo y hay un 93% de personas en Israel que están de acuerdo con los ataques a Irán. El resultado de las elecciones de 2026 no cambiará este paradigma. El camino que toda la cúpula política israelí está tomando, esté con o en contra de Netanyahu, es el de mantener los leitmotivs del pasado y llevarlos a su máxima expresión. Entonces, ese es el camino que el sionismo internacional ha marcado. Hay un objetivo claro. Bueno, hay varios, pero los más contundentes son la reconstrucción. No, primero, apoderarse totalmente del territorio israelí, fortalecer su nación. Y eso incluye recuperar Jerusalén. Ya sabemos que todavía hay terrenos en disputa en ese territorio. El segundo paso es reconstruir el tercer templo. Aquí, mientras vemos el mapa de Israel, vemos las zonas que siguen en disputa. Bueno, no, y este es un mapa más antiguo. Ya sabemos que los mapas más recientes, como este, por ejemplo, ya muestran un territorio de Israel más dominado. Esto que se ve aquí, por ejemplo, en azul oscuro, es el territorio absolutamente dominado por Israel, y las zonas en azul claro, como Cisjordania aquí y Gaza, sabemos que aún hay influencia palestina. Entonces, eso es lo que ellos buscan concretar dentro de su nación. Luego de esto es la reconstrucción del tercer templo. Ahora, dentro del territorio también hay que mencionar esto que vemos acá, este territorio expandido que va desde el río Nilo hasta el río Éufrates, que es el Gran Israel. Esa es una de las intenciones de ellos. Y para lograr esto, bueno, esto se logra a la fuerza. Yo opino que un tercer conflicto mundial les podría ayudar a ampliar sus fronteras. Pero bueno, de momento es algo que todavía falta, pero no es casualidad que ellos hayan desatado conflictos con Siria, con Irán, bueno, con todas estas regiones para tener mayor presencia e influencia ahí. Entonces, el segundo paso sería el tercer templo. Primero el territorio, luego el tercer templo y tercero la traída de su Mesías. Eso, queridos amigos, en resumen, son los objetivos sionistas. Hasta que ellos no traigan a su Mesías, no van a descansar. Y como lo decía al principio, entre más naciones en el mundo estén aliadas a Israel, ellos la tienen más fácil, porque tienen más respaldo, ¿no? Es como cuando usted quiere formar un problema en algún lado y bueno, si usted llega solo, pues la tiene un poco más complicada, ¿no? Porque si se le van en contra de usted algunas personas, pues lo detienen. Pero si usted llega en combo,
si usted llega con gente detrás, entonces la cosa se equipara. Pues eso es lo que está buscando Israel. Está buscando combo, grupo, para poder seguir haciendo lo que viene haciendo. Entonces, dentro de esto, han utilizado dos alas de la política, lo que es la izquierda y la derecha. Cuando han necesitado la izquierda, la han movido, y cuando han necesitado la derecha, la han movido también. En este momento, ¿qué están utilizando? Están utilizando la ideología de derecha. La extrema derecha, a través de la secta Chabad Lubavitch, está moviendo los hilos en varios gobiernos para colocar allí representantes de esta ideología, de esta línea política. Aquellos que estén afín al sionismo y que muestren un respaldo decidido a esto, van a hacer todo lo posible para que ese líder quede. Y en el caso colombiano quedó evidenciado. La maquinaria detrás de Abelardo de la Espriella no se había visto jamás en este país. Jamás se había visto. Lo que ha ocurrido en Perú con Fujimori, Keiko Fujimori, y bueno, en muchos otros países, donde, bueno, estos políticos de esta línea, pues, han logrado quedar. Y ojo, hay varios políticos de izquierda que también velan por los intereses hebreos. No es que porque sea de izquierda siempre se va a oponer, no. Hay algunos que sí, que no están de acuerdo con esto, se oponen, pero hay algunos de izquierda que son respetuosos a esto. Pongo el caso de Claudia Sheinbaum. Ella es de origen hebreo, tiene familia, tiene ascendencia hebrea, y ella en su campaña, cuando se posesionó, dijo: yo respeto mucho a Israel. Reconoció, ¿no?, lo que representa Israel como pueblo elegido, entre comillas, y es una persona que, bueno, no ha tenido inconvenientes, mayores inconvenientes con Israel. Es decir, no es alguien que apoye abiertamente la agenda sionista, pero tampoco es una persona que se le oponga. Es decir, no ejerce, ¿no?, un obstáculo para lo que es la agenda sionista. Entonces, ahí está. Han utilizado la izquierda a través de la judeo-masonería y la derecha también. Eso es una realidad, datos históricos, ahí está. Utilizaron la izquierda para hacerse sentir, para llegar al poder, y una vez lo logró el sionismo, pues mutó, ¿no?, hacia lo que es la derecha. Esta ideología, que es un movimiento político nacionalista, un movimiento político y religioso también, que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío en Palestina, una región que corresponde a la antigua tierra de Israel en la cultura hebrea. Entonces, esta gente tomó las promesas que les dejó su Dios en el Antiguo Testamento y lo convirtieron en un movimiento político religioso, porque las bases del sionismo están en la Torá. Cuando ellos dicen crear un Estado hebreo en Palestina es recuperar la tierra que Yahvé le prometió a Abraham por allá en el Génesis 17. Bueno, allá ustedes pueden buscar en el Antiguo Testamento. Recuperar esa tierra, reconstruir el tercer templo, que es otra de las promesas que ellos tienen, y traer a su Mesías. Todo eso está en sus libros sagrados. El sionismo, que hizo, tomó estos pilares y los convirtió en una ideología político-religiosa, y con eso pretenden dominar al mundo. Dicho movimiento fue el promotor y responsable en gran medida de la fundación del Estado de Israel en 1948, y desde su consecución se centra en la defensa y el apoyo al mantenimiento de la existencia de este objetivo, ¿no? El fundador, Theodor Herzl, es el señor que lideró este movimiento en sus inicios, pero incluso el sionismo venía de antes, solo que Theodor Herzl es el que lo organiza y el que lidera el congreso, los congresos allá en Basilea, Suiza, donde se redactan 24 actas de Sion, y ahí ellos relatan su plan. Claro, muchos dicen que los 24 protocolos son un bulo, son falsos, pero léalos, estúdielos y compárelo con lo que está sucediendo, lo que ha venido sucediendo desde el siglo pasado, y usted va a ver que se han ido cumpliendo al pie de la letra. Este es el símbolo del sionismo en su origen, la estrella de 6 puntas con 7 estrellas. Esto luego se convirtió en el símbolo de la bandera de Israel, la estrella de David, la estrella de 6 puntas. Entonces, el sionismo, como lo decía, nace, ¿no?, como un movimiento reprimido de izquierda. Incluso, pues, el judaísmo todavía tiene ese movimiento de izquierda, ¿no? La izquierda judía, que se describe como todas aquellas personas hebreas que se identifican con la izquierda política y la apoyan, bien a nivel individual o a través de organizaciones. Entonces, el que crea que el judaísmo solo apoya a la derecha o solo está en la derecha, está equivocado. Esta gente tiene presencia en ambas ideologías.
No existe una única organización o movimiento que constituya propiamente la izquierda hebrea. El judaísmo ha tenido siempre mucha fuerza en el movimiento obrero y de asentamientos sociales, el socialismo de la masonería, el movimiento por los derechos de la mujer, el racismo y antifascismo. Es decir, todo lo que la izquierda defiende está dentro de la izquierda hebrea. Todo organizadamente, dentro de muchas formas en Europa, Estados Unidos, Israel. Además, han habido grandes hebreos relacionados al socialismo, al marxismo, al liberalismo, bueno, a lo que es la izquierda. Aunque la expresión cubre un rango muy amplio de la política, muchos personajes conocidos de izquierdas han sido hebreos, como en el caso de Moses Hess, Herbert Marcuse, Murray Bookchin, Saul Alinsky, Tristan Tzadka, Leon Trotsky, Leon Blum, Judy Butler, Noam Chomsky, Eric Hobsbawm, Harold Latsky, Betty Friedan, Avi Halfan y Hazor Sim. Y bueno, habría que meter aquí también a los señores de Cuba, los hermanos Castro, que también son de origen hebreo. Entonces, esta gente, pues, como ya lo sabemos, está metida dentro de esta ideología también. Así que América Latina, en el caso del mapa político, miren aquí los políticos que ahora mismo están gobernando en América Latina. Bueno, aquí habría que hacer un par de actualizaciones. En el caso de Claudia Sheinbaum es de izquierda, pero es de origen hebreo. Narri Asfura, él es de derecha. En el caso de, esto es Nicaragua, si no estoy mal. Honduras, perdón. En el caso de Honduras. Él es de derecha. Bernardo Arévalo es este de centro izquierda. Nayib Bukele, este es en El Salvador, este es de derecha. Laura Fernández en Panamá, derecha. Ya Gustavo Petro va de salida y lo más seguro es que quede Abelardo de la Espriella. Habría que actualizar aquí de derecha. Ah, no, Laura Fernández era de Costa Rica. El que es de Panamá es José Raúl Mulino, pero también es de derecha. Noboa en Ecuador de derecha. Y en el caso de Perú, lo más seguro, Keiko Fujimori de derecha. Miren la tendencia. Aquí la gran mayoría de derecha. Si vamos a los países restantes, Luis Abinador, que este es el de República Dominicana, si no estoy mal, de derecha. Luis Ignacio Lula da Silva, este es de izquierda, que ya también ahorita va de salida. Bolivia giró hacia la derecha con Rodrigo Paz. Santiago Peña es de derecha en Paraguay. Uruguay sí sigue más hacia la izquierda con Yamandú Orsi, Javier Milei derecha y el señor José Antonio Kast de derecha en Chile. La gran mayoría en América Latina hacia la derecha. Este es el mapa político, queridos amigos, de lo que es América Latina en la actualidad. El sionismo, a través de los Estados Unidos, puso sus garras en América Latina para lograr mayor respaldo en la región donde Estados Unidos es dominante en Occidente. Claro, le conviene a Estados Unidos tener más aliados. Recordemos que China viene picando fuerte, viene subiendo, viene creciendo. Y China es más del otro bando, ¿no? Más del bando de izquierda. Entonces, hay una superpotencia de derecha que es Estados Unidos y una superpotencia de izquierda que es China. Y adivinen qué va a ocurrir. Pues se van a enfrentar. El imperio dominante que va de capa caída con el imperio ascendente China. Eso es Tercera Guerra Mundial. Entonces, lo que estamos viendo aquí es el escenario, las alianzas de un futuro tercer conflicto bélico. Y detrás de ese tercer conflicto bélico está Israel. Porque Israel es el que va a pescar en río revuelto. El divide y reinarás. Divide al mundo para que se enfrenten. Y de ahí nace, digamos, el gobierno del anticristo. Y es lo que las profecías dicen, ¿no? Por ejemplo, si vamos a la profecía de Daniel 7, del león con alas de águila, dice que de la alianza, cuando al león se le arrancan las alas son Estados Unidos, las alas de águila, de esta unión surge un hombre que se pone de pie y le dan corazón de hombre y una boca que habla grandes cosas. Es decir, de esta alianza, o más exactamente de Israel, sale el anticristo. Pero necesita una plataforma geopolítica, unas condiciones globales para que comience a crecer la figura de ese personaje. Entonces, por ejemplo, en Israel, que este es otro dato interesante, después del 7 de octubre,
La mayoría de los israelíes apoyan la reconstrucción del templo frente a un 30% que había en 2013. ¿Cuál es el porcentaje actual? En 2013 ya vimos 30%. El templo, que estaría, ¿no?, en el monte del templo, hoy en día esa cifra pasó del 30% en 2013 al 55% en la actualidad, después del 7 de octubre. O sea que lo del 7 de octubre, ¿a quién le benefició? Por supuesto, totalmente a Israel. Han recuperado territorios, han doblegado a la oposición palestina que tenían allí, y tienen el terreno cada vez más allanado para reconstruir el templo. Y ahora cuentan con el respaldo de la mayoría de la población. Es decir, el plan sionista se ha fortalecido. Y ahora cada vez más hebreos se unen a la causa de la reconstrucción del templo. Entonces, entre ellos más apoyo tengan de su propio pueblo y de otros países en el exterior que se sumen a la línea sionista, el camino se les va allanando. Con miras a fortalecer y recuperar por completo su territorio, reconstruir el templo y traer a su Mesías. Recuerden lo que siempre les he dicho, en el año 2028 se cumplen los 80 años de Israel y bueno, se podría interpretar que ese sería el final de la generación de 80 años desde 1948 que dice la profecía de la higuera, de la última generación, ¿no? Es probable que de aquí a 2028 ocurra algo de estos tres elementos que les vengo diciendo: recuperación total, sobre todo de Jerusalén, reconstrucción del templo o venida del Mesías. Es probable que algo de esto ocurra o que se avance muchísimo en alguno de estos tres elementos, de aquí al 2028 o de aquí al 2030. Entonces, ellos necesitan, como están acelerando su plan, necesitan mover su maquinaria mundial para que cada vez más países, más líderes políticos que sean aliados de esta línea sionista se monten en el poder. Porque ahora mismo están utilizando precisamente esa derecha sionista. Entonces, ¿por qué América Latina da este giro hacia la extrema derecha? Es muy claro el plan, ¿no? La agenda sionista está acelerando sus intenciones, está acelerando su plan que consta en esos tres pilares: territorio, templo y Mesías. Y como están acelerando en esto, necesitan mover el ajedrez geopolítico para ganar alianzas. Y en este caso de América Latina, pues lo estamos viendo claro. Cuando usted entiende este plan de una manera más amplia, ¿no?, saliéndose solamente de la realidad de su país, que es importante, pero si usted lo mira de afuera, usted entiende mejor la geopolítica y lo que está ocurriendo. Y bueno, de alguna forma le puede servir para no pelearse tanto por política. Es decir, no pelearnos entre nosotros, dividirnos tanto entre nosotros por preferir un bando u otro. Usted puede participar en política, debe hacerlo, tiene el derecho de hacerlo, puede elegir un candidato por encima de otro, pero lo que yo le recomiendo es que no se separe de su hermano. No lo vea como un enemigo político porque piensa diferente a usted. Cuando usted entiende este plan global, ya usted comienza a ser consciente que no todo depende de lo que un pueblo decida en las urnas, porque eso está influenciado. Hay un poder global que tiene sus garras sobre la geopolítica internacional, tanto en la derecha como en la izquierda han incidido, y cuando ese plan mueve la maquinaria, el mundo se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, porque están acelerando la traída de su Mesías. Entonces, por eso América Latina, queridos amigos, ha dado el giro hacia esta nueva derecha religiosa, fascista, bueno, supremacista, llámela como usted quiera. Pero ya hay varios presidentes que se han alineado con esto. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Pues Israel va a acelerar. Recuerden, de aquí 2028, 2030, va a acelerar para poder cristalizar sus planes lo más pronto posible, porque saben que no les queda mucho tiempo. Porque usted se preguntará, bueno, pero ¿dónde está la esperanza mientras que Israel hace todo esto, ¿no? De aquí vemos el Domo de la Roca, ¿no? Ahí estará su tercer templo. Pues la justicia planetaria, la justicia universal, se desatará en el momento que esta gente culmine su plan. Claro, esto tampoco es arte de magia. Sabemos que el planeta se está moviendo, lo ha venido haciendo, y entre el movimiento del planeta
y que más seres humanos están siendo conscientes de estas situaciones, están participando, no importa si participan en política o si participan en cualquier tipo de movimiento, cualquiera de nosotros puede construir desde lo que considere. Por ejemplo, un canal de YouTube o qué sé yo, hablando con el vecino. Entre todos podemos construir no solamente una resistencia, sino una voz de alerta para lo que está ocurriendo en el mundo. Entre más nos sumemos a dar esa voz de alerta, seguramente más personas entenderán lo que está ocurriendo y no solamente se prepararán investigando, porque eso es importante. La preparación debe ser interior, espiritual, mental, porque eso es lo que nos va a permitir supervivir ante los acontecimientos. Esta gente puede dominar la materia, la geopolítica, la economía, pero el espíritu, que es lo que pretenden controlar por completo, el espíritu nos pertenece y si nos fortalecemos en esa dimensión, ahí no nos pueden tocar. Por eso la profecía habla de unos pocos que se levantan, ¿no? Un grupo de seres humanos que despuntan y luego contagian o impulsan a los demás. Entonces, en la medida que más seres humanos se fortalezcan mental y espiritualmente y logren resistir, sobreponerse, dar la voz de alerta ante toda esta situación, esa energía, ese espíritu, el planeta lo siente y se irán desatando los elementos y los acontecimientos que están descritos en varias profecías. Porque cuando el planeta se mueva, queridos amigos, no quedará sionismo, ni tercer templo, ni anticristo. La vida se restaurará, la verdadera vida planetaria. Y como humanidad continuaremos hacia un tiempo pletórico donde ninguno de estos poderes existirá. Ni política, ni economía, ni religión, ni guerras, nada de esto. Será un avance de la humanidad dentro de los parámetros naturales. Pero claro, eso será futuro. Mientras tanto, tenemos que lidiar con esta situación y cada uno dentro de sus posibilidades aportar lo que pueda. Así que, queridos amigos, esto es lo que yo puedo aportar y reflexionar sobre este tema. Por ahí estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Si les gustó este video, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.